Hoy vamos a empezar a ver el programa RealFlow, es un programa de simulación. Lo abrimos, tenemos aquí esta pantalla, vamos a omitirla. Y lo primero que haremos será crear un nuevo proyecto. Para ello vamos a indicarle en qué carpeta. Es importante que sepáis que RealFlow hace un uso muy intensivo del disco, por lo tanto es conveniente que sea una unidad rápida. Si tenéis un SSD, pues aún mucho mejor. Primero vamos a decirle la localización, pues por ejemplo vendré aquí a mi escritorio y vamos a crear una carpeta que se llame RealFlow, grupo A. Y aquí dentro haré el proyecto 0, por ejemplo. Creamos un nuevo proyecto y ya tenemos el entorno preparado para trabajar. Es importante que entendáis cómo funciona. Vamos a buscar aquí la carpeta que hemos creado. A ver dónde la tenemos, RealFlow A. Fijaros que dentro del proyecto 0 se han creado ahora una serie de carpetas, son muy importantes porque ahora mismo están todas vacías, pero serán estas carpetas donde se grabará toda la información que genere nuestro programa. De hecho, este fichero que veis aquí, FLW, es poco más de lo que necesitáis si os queréis llevar el proyecto a vuestra casa. ¿Para qué son el resto de carpetas? Pues, por ejemplo, cuando yo empiece a crear la simulación de los líquidos, lo hará mediante partículas. Pues para cada uno de los fotogramas que nosotros generemos, creará un fichero bin que guardará dentro de particles. Y cuando yo genere las mallas, para cada uno de los fotogramas generará una malla dentro de meshes. ¿De acuerdo? Estas son dos carpetas muy importantes. Evidentemente, si esto no os lo lleváis a casa, pues cuando lleguéis a casa tenéis que volver a hacer el render. Bueno, el render no, el cálculo, la simulación. ¿De acuerdo? Pero, que no son necesarios. Porque ya veréis que aquí, depende de lo que estéis haciendo, podéis tener tamaños de varios gigas de capacidad. Por ejemplo, pues cuando yo quiera hacer simulaciones, o sea, cuando quiera hacer un render para ver cómo está quedando, por ejemplo, un previo, nos lo guardará aquí en Image. Y los objetos que yo vaya a utilizar en RealFlow los pondremos aquí, en Objects. También él generará información aquí. Es importante que entendáis estas carpetas cómo funcionan. Vale, abrimos ahora el programa, lo tenemos aquí, y vamos a hacer un primer ejemplo para que veáis las bases. Bueno, pues aquí en la parte superior tenemos una serie de pestañas con las opciones básicas de nuestro programa, ya las iremos viendo. Para este primer ejemplo vamos a hacer una simulación de un tamaño pequeño, no vamos a utilizar mares ni piscinas, sino pues objetos como puede ser una botella o un vaso. Entonces, para este tipo de simulaciones tenemos que venir aquí a Liquid Particles. Vamos a crear un emisor, por ejemplo, un círculo. Y ahora vamos a venir a geometrías y vamos a crear, por ejemplo, un vaso. Aquí tenemos el círculo, aquí el vaso. Para empezar a trabajar, para hacer alguna cosita, algunas de las opciones básicas de mi interficie. Por ejemplo, para movernos con la tecla Alt y botón izquierdo, orbitamos la cámara, Alt y botón central hacemos pan, y Alt y botón derecho, o también con la rueda, hacemos zoom. Más cosas. Algunas hotkeys imprescindibles. 1, vista top, aquí lo tenemos. 2, vista front. 3, vista side. 4, vista perspectiva. ¿Vale? 7, representación box. Los objetos, las geometrías, lo hará como una box. 8, wireframe. 9, facetado. 0, alámbrico. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué más? Hotkeys básicas. Igual que en 3ds, en 3D Studio o en Unity, QVER.
para seleccionar, desplazar, rotar y escalar, ¿no? Vale, pues yo voy a seleccionar este emisor, W, y lo levanto. Y puedo verificar que un emisor encima de un vaso. Bien, como podéis comprobar, a partir de la versión 2014, RealFlow es un programa basado en nodos. Ahora mismo tenemos 2 nodos unidos a un hub, el nodo Circle, que es un emisor, y el nodo base, que es una geometría. Todos los elementos que estén unidos a un hub significa que interactúan entre ellos. Si yo aquí quisiera tener otro vaso con otro fluido, pues podría ponerlos en un hub aparte y así él nunca estará comprobando si interactúan el fluido 2 con el vaso 1, ¿entendéis? Bien, eso será en animaciones más complejas. Para cada uno de estos nodos yo los puedo seleccionar por aquí o por aquí, y también para cada uno de ellos veremos aquí todas sus propiedades. ¿Vale? Bien, pues vamos a hacer nuestra primera simulación. Ya tenemos aquí un emisor de partículas para fluidos pequeños, podríamos decir, para que me entendáis. Y cuando yo quiero hacer la simulación, aquí tenemos un simulate, pero la hotkey que utilizaréis permanentemente es A. Por lo tanto, le voy a dar a la A. Además, si selecciono el nodo, queda más bonito, porque nos lo pinta de un color así azulado. Y ya está, ya estamos haciendo nuestra primera simulación. Ya sabemos utilizar RealFlow, ¿vale? A partir de aquí es empezar a afinar un poquito más. Bien, fijaros, ¿vale? Cómo el fluido cae, rebota en el vaso y salpica hacia arriba. Algunas cosas más básicas, pues aquí podemos ver información de nuestra línea de tiempo, el tiempo que ha utilizado para hacer el cálculo. En 20 segundos nos ha hecho este cálculo de estos 200 fotogramas. Fijaros, si nos acercamos, que ahora mismo lo que tenemos son partículas, ¿vale? Estamos utilizando Circle como un emisor de partículas, y en el fotograma 0 teníamos 0 partículas porque no había empezado la emisión. En el fotograma 1 tenemos 62 partículas, 155, 248, lo indica aquí, El base tiene 21 vértices, ¿vale? 30 caras. Y si nos fijamos, al final pues estamos trabajando ya con 11.000, 12.000 partículas. Esto es una animación de low range. 12.000 partículas para él no es nada, Mid range sería 50.000, 60.000, 70.000 partículas. Y high range, pues podemos hablar de simulaciones de 500.000 de partículas, tranquilamente. Evidentemente ya sabéis que a partir de aquí, pues bueno, cuantas más partículas utilicemos, más va a ir aumentando los tiempos de cálculo, ¿de acuerdo? Si ahora nos fijamos en la carpeta que os había enseñado anteriormente, fijaros como aquí dentro de Particles tenemos un fichero bin, está asociado con el VLC, pero no es ningún tipo de vídeo, no os confundáis, donde almacena toda la información de estas partículas, Si vosotros, repito, lo queréis llevar a vuestra casa, lo podéis vaciar, la carpeta Particles, y cuando lleguéis a vuestra casa la tenéis que volver a generar, ¿vale? Esto dependerá. Si a lo mejor han sido 18 horas de render, pues mejor que os la llevéis, Fijaros que también esta línea de tiempo aparece de color amarillo, y esto nos indica que la simulación está hecha, ¿de acuerdo? Si la quiero eliminar, pues porque por ejemplo ahora queremos voltear un poco este emisor, la otra hotkey súper básica es Control A. Le doy a Control A, Yes, y ya no tenemos simulación, Le doy a la barra de espacio, otra hotkey más, ¿vale? Hemos visto las hotkeys principales, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 0, A, Control A. Entonces, por ejemplo, voy a coger ahora mi emisor, lo voy a desplazar un poquito hacia atrás y vamos a girarlo así, intentando pues que, vale, ya lo tenemos, que haga algo parecido a esto que vemos aquí. Perfecto. Venga, pues voy a darle
A de animar. Fijaos que incluso mientras está animando yo puedo mover el visor, ¿eh? ¿Vale? Bien, esta es mi segunda animación. Están pasando cosas raras. En el primero, la salpicadura iba hacia arriba de forma como muy exagerada. Aquí este chorro parece también como que es muy rectilíneo. ¿Qué está sucediendo? Nos falta un elemento más básico, lo que se denomina un dímon. Los dímons son, ya hemos visto elementos del tipo emisor, ¿vale? Hemos visto elementos del tipo geometría. Pues los dímons son elementos del tipo fuerzas globales que afectan a toda la animación. Vamos a ver la primera de ellas, aquí en dímon, que sería gravedad. Hasta ahora este fluido estaba emitiéndose en un ambiente sin gravedad y por eso pues las salpicaduras nunca bajaban, este chorro cae de forma totalmente rectilínea. Voy a poner la gravedad y es un elemento que nosotros podemos colocar, pero que, fijaros, como no quiero ni siquiera que me aparezca aquí, lo puedo ubicar donde me apetezca, es lo mismo porque va a tener el mismo efecto, ¿vale? Pero si ni siquiera quiero que me aparezca aquí para que no me moleste, fijaros que yo puedo hacerlo visible o invisible con estos dos iconos, ¿vale? Pues venga, pulso Control A, ¿vale? Para hacer un reset de la animación y de nuevo A, y ¿veis? Bueno, ahora el chorro ya cae de otra manera. Bien, por último, pues yo ahora podría decir, hombre, está cayendo un poco con las partículas demasiado separadas. Bueno, después cuando yo genere la malla a partir de aquí, que es el siguiente paso, podremos hacer que se junten. Pero si estamos viendo, fijaros, A para simulación, A para parar de nuevo, Control A para hacer un reset. Si yo ahora quiero, por ejemplo, que se emitan más partículas, porque creo que no son suficientes para el tipo de simulación que estoy creando, pues ¿qué tendremos que hacer? Seleccionar este nodo, por donde sea, y venir aquí a sus propiedades. En este caso, la que vamos a cambiar es la resolución. Una resolución, ahora la tiene inicialmente a 1, pues vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, a 20. Le vamos a dar a la A, ¿vale? Venga, paro, desplazo un poco esto para aquí y, atención, si quiero no tengo ni que hacer el reset, puedo decir, no, continúame a partir de ahora. Esto es algo interesante dentro de RealFlow. Yo hago una simulación, la paro cuando quiero, cambio cualquier parámetro, le digo que continúe a partir de ahí, ¿vale? Pues venga, le digo a que continúe. Fijaros que ahora el número de partículas ha aumentado de forma considerable. Estamos todavía en el fotograma 30 y ya tenemos 30.000 partículas, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que esto es una botella de agua o un grifo y yo quiero que en el fotograma 43 se cierre el grifo. Pues lo dejo que llegue hasta el 43, chicos. 41, 42, 43. Paro la animación. Y ahora, pues me vengo... que no le he parado bien. Un segundito. Estoy aquí. Le doy a la A. Vaya. La A, la paro, Y si ahora quiero cerrar mi grifo, pues busco la propiedad Speed, que inicialmente está puesta a 2, y la pongo a 0. Y le vuelvo a dar a la A para que continúe con la simulación. Fijaros que ahora las partículas ya no aumentan. Tengo las 49.808 partículas que tenía y que ahora seguirán cayendo y seguirán salpicando. ¿Veis un poco el funcionamiento? Esto sería lo súper básico de RealFlow. El primer ejemplo que os quería poner. En el segundo ejemplo vamos a hablar un poco del workflow, es decir, el proceso habitual de trabajo que vamos a seguir con RealFlow. Ya podemos parar esta simulación. O imaginaros que digo, bueno, vale, como ya ha caído, ha hecho la salpicada que yo quería, y con 90 fotogramas voy a tener suficiente, pues le doy a la A, vengo aquí y pongo 90, 90,
¿vale? Para establecer el tiempo de la animación, si aquí hay objetos que se mueven, y el tiempo de la simulación, ¿vale? Y le doy a la A para que acabe de hacerlo. Perfecto. Incluso, chicos, yo podría hacer ahora lo siguiente. Mirad, le doy a la A. Imaginaros que yo digo, oye, es que el grifo lo paré aquí en el 50 y yo quería haberlo parado en el 30, con menos agua. Bueno, pues no pasa nada, me pongo en el 30, ¿vale? Paro el grifo, bueno, la velocidad ya está puesta a 0, y le doy a la A. Y a partir de aquí, del 0 al 30, mantiene las partículas que he generado, y de ahora en adelante, él te avisa, oye, voy a machacar esta simulación. Sí. ¿Entendéis? En cualquier momento podéis parar y podéis reanudar una simulación, y en esta parada podéis modificar parámetros. Evidentemente que también esto puede hacerse mediante animación, no tienes que estar siempre parando y activando. Aquí está siendo rápido, pero imaginaros que esas simulaciones son de horas. ¿Qué tienes que estar? ¿Delante de la máquina para que cuando llegue al fotograma 30 poner la velocidad a 0? No, la velocidad se puede animar, ya lo veremos, Bien, pues ya hemos visto este primer ejemplo y ahora os quiero hablar un poco del workflow con RealFlow. Vale, RealFlow no es un programa para modelar objetos, las escenas no se hacen de forma completa en RealFlow, sino que se suele utilizar un programa de diseño 3D, como puede ser 3D Studio Max, Maya, Cinema 4D, el que queráis. Se genera la escena, se exporta, se abre en RealFlow, se crea la simulación de partículas, después se genera la malla, volvemos a nuestro programa, importamos la malla y ya solamente nos queda texturizar. Pues vamos a ver esto cómo funciona y cómo vamos a poder conectar nosotros estas aplicaciones, ¿vale? Para ello vamos a abrir, fijaros, ya tengo mi animación hecha, Mi primera animación es esta que veis aquí, además con el movimiento del vaso incluido, ¿Vale? Bueno, perfecto, ya está, era simplemente una prueba para que supieses un poco cómo funciona de forma básica. Vale, pues ahora voy a hacer lo siguiente, me voy a cargar mi emisor, me voy a cargar el vaso, vamos a dejar la gravedad si queréis, y voy a hacer un reset de la animación, y vamos a abrir 3D Studio Max. Mirad, ya tengo abierto 3D Studio Max, y lo primero que os quiero comentar es que aquí podemos ver una serie de barras nuevas que aparecen, el RealFlow Render Kit y otra que se llama RealFlow. Estos son plugins de conexión que ofrece NextLimit, es decir, además de instalaros el programa, el RealFlow, tendréis que ir al portal de NextLimit con los datos que ellos os dan como usuario, ¿de acuerdo? Y descargaros estos dos plugins que permiten esta conexión rápida entre ambos programas. Aquí ya los tenéis instalados en clase, ¿verdad? Bien, pues vamos a abrir una escena. Os he pasado una escena sencillita. Es esta que tenemos aquí, en la cual en 160... Epa, sale aquí la malla porque lo hice el otro día con el otro grupo. Vale, la voy a borrar, Sin querer lo grabé. Vale, esto es lo que deberíamos tener, ¿De acuerdo? Una escena en la cual tengo una geometría sencilla. Pensad incluso que a lo mejor vosotros queréis una botella más definida o un vaso más definido, pero es frecuente utilizar geometrías más sencillas, porque si aquí hacemos algo con 200.000 polígonos, después para calcular la interacción con las partículas va a ser mucho más costoso, Pues yo aquí tengo esta botella, podríamos decir, simplificada, y también este vaso simplificado. Bien, pues primera cuestión, el tema de las unidades. Ya lo hemos hablado con MassFX. Cuando nosotros estamos haciendo simulaciones físicas que se corresponden con el mundo real, el tamaño sí que importa, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay problemas para controlar un poco el tamaño de las cosas que yo hago con 3D Max, cómo se van a importar en RealFlow. Evidentemente que después podemos rescalar y hacer ciertas acciones,
pero os comento un poco algunos consejos que un poco con ensayo y error he ido averiguando, ¿eh? Yo lo haría de la siguiente manera. Para empezar a trabajar, cualquier escena en 3D Max, esta ya está hecha, pero veréis que ya la configuré de esta forma. Venimos aquí a Unit Setups y depende de lo que estéis haciendo, pues configuráis en centímetros o en metros, ¿de acuerdo? Lo configuráis en centímetros o en metros. Y después os venís aquí a System Unit Setup y le decís que una unidad son 10 centímetros. Este es mi consejo. Si no lo hacéis así, pues bueno, después en RealFlow saldrán con tamaños muy grandes o muy pequeños y tendréis que rescatar. Pero de esta forma que yo os comento, creo que os irá bien. Bien, pues yo ya he diseñado mi escena en 3D Max y ahora tengo que pasarla a RealFlow. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, existen dos maneras. Bueno, existen varias, pero yo os voy a explicar dos, ¿no? La primera es exportar a OBJ. La exportación a OBJ se hace para objetos y no permite animación. En este caso, si vosotros habéis diseñado una fuente estática donde queréis que a partir de esa fuente salga el líquido, pues sería una posibilidad. Tiene que ser un OBJ triangulado, importante. Veremos enseguida qué quiere decir. En este caso, como yo aquí no es una fuente estática, sino que tengo una animación, si lo exporto como OBJ, el problema va a ser que no tenemos la animación. Para ello existe el formato SD. Os voy a enseñar las dos maneras, aunque evidentemente en este ejemplo utilizaremos SD. Si yo quiero exportar a OBJ, pues por ejemplo me puedo coger mi botella, File, Export, Export Selected, le voy a decir pues que le llame botella. Atención, sería importante, como os he dicho anteriormente, que ¿dónde lo tenéis que guardar? Claro que lo podéis hacer en cualquier sitio, y después de RealFlow importar, pero mi recomendación es que lo hagáis ya en la carpeta para ese menester, es decir, vengo aquí, RealFlow, este es el proyecto 0, Objects, pues aquí le digo botella, en FBX no, en OBJ, ¿vale? Ya tengo aquí la botella, cuidado, RealFlow A, había cogido el del otro grupo, proyecto, Objects, botella, vale. Y ahora fijaros que aquí existen una serie de parámetros, yo os he dicho que tenemos que hacerlo triangulado, aquí lo tenéis seleccionado, pero no os preocupéis, fijaros como aquí existen toda una serie de presets, pues vosotros cogéis el de RealFlow y ya os pone las características necesarias. Vale, le digo que lo exporte, ya está hecho y procedemos de la misma manera con el vaso. Export Selected, vaso, la carpeta es la que toca, Save, RealFlow, Export, Down. Vale, si miramos a la carpeta nos daremos cuenta cómo aquí lo tenemos, la botella con su material, porque no lo hemos desmarcado esta opción, y también el vaso con su material. Fijaros que también ha creado una serie de ficheros, uno por cada fotograma de nuestra animación. Vale, pero como os he dicho, este método os lo he querido explicar, pero no es adecuado en una escena en la que hay animación. Yo me lo quiero llevar todo, vale. Pues para ello vamos a exportar a SD y fijaros como aquí tenemos SD File Export y SD File Export Settings. Primero tenemos que venir al Settings para decirle dónde, ¿no? Pues vengo a Export Settings, le digo que la escena entera, ¿vale? Todo el fragmento, si tenemos una cámara y la queremos utilizar o no, perfecto, pues venga, ahora le digo dónde, que tiene que ser en escritorio, RealFlow A, Project 0, Objects, y le voy a llamar escena. Save.
y export. Y ya lo tenemos. Bien, antes de continuar, quiero que veáis una cosa. Aquí tengo este vaso, ¿vale? Y fijaros, que mi rejilla es de 10 centímetros. ¿Cuánto ocupa este vaso? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 centímetros. Es un vaso gigante, ¿de acuerdo? Pero no está mal. O sea, cuando estamos trabajando con medidas muy pequeñitas, RealFlow tiene problemas. Entonces no pasa nada que un vaso mida 70 centímetros. Vais a trabajar mejor. Lo que no puede medir es 700 metros, porque entonces son millones de litros de agua que os va a costar mover, ¿de acuerdo? O sea, os he dicho que tenéis que vigilar la escala, pero esto es correcto. Ya probaréis, ya miraréis cómo funciona, pero es una buena escala de animación. Vale, pues ya hemos hecho nuestro primer trabajo con 3D Studio Max y lo hemos exportado. Ahora vamos a ir a RealFlow. Vengo a RealFlow y lo primero que vamos a hacer, simplemente para que lo veáis, es importar, por ejemplo, el vaso. Venimos aquí a Geometry, Import, y aquí tengo mi vaso y lo importo. Y vengo a Geometry, Import, la botella y la importo. Bueno, aquí tenemos los objetos, ahora deberíamos girarlos, ¿vale? Como podéis ver, la animación no la tiene incorporada, bueno, una serie de problemas, ¿no? Y atención, ¿tienen el tamaño adecuado? ¿Os acordáis cuánto os he dicho que medía en 3D Max? 70 centímetros, vale. ¿Cuánto miden las cosas en RealFlow? Importante, vale. En RealFlow, la rejilla que veis de trabajo, cada cuadrado es 1 metro. Por lo tanto, si os fijáis, vengo aquí a la vista top, pues sí, si de aquí a aquí es 1 metro, esto pueden ser 70 centímetros. ¿Veis? Con la escala que os he dicho que utilicéis en 3D Max, ha hecho una buena importación. Bien, voy a eliminar estos dos objetos y ahora vamos a importar la escena SD. También desde aquí, fijaros cómo tengo la escena SD, la abro y tenemos pues esto, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces exactamente, es enorme. En este caso no ha mantenido las proporciones, fijaros, el mismo programa, pero depende del formato sí o no. Este vaso es gigante. Si cada rejilla es 1 metro, imaginaros. Además, para estos menesteres tenéis esta herramienta, chicos. Tools, Measure y Utility. En este vaso caben 40.000 litros, ¿vale? Entonces, está claro que no es la mejor opción. Evidentemente que yo ahora me puedo coger la herramienta de escalar y escalar el vaso, escalar la botella, pero vamos a tener un problema entonces, ¿vale? Aunque seleccionase los dos objetos, vengo a la herramienta de escalar, fijaros que no me deja, tengo que hacerlo de uno en uno, vale, pues yo escalo, primero, ¿qué está pasando? Intento escalar, ¿os dais cuenta que no puedo? ¿Vale? Bien. Aunque aquí no lo vamos a utilizar porque lo haremos de otra manera, cuando vosotros importáis una escena SD, no os la deja tocar. Si quisierais hacer algún cambio, ¿qué tenéis que hacer? Mirad, selecciono el objeto. Esto no me gusta, pero lo hace RealFlow. Mirad, selecciono el objeto y parece que no tiene ninguna propiedad. ¿Os dais cuenta? ¿Por qué? Porque tenemos que ir hacia arriba. Antes había un objeto que tenía más propiedades, la ventana estaba más llena y esto te lo hace y a veces, pues, cuando somos principiantes nos volvemos locos, no hay nada, no, sí que están aquí arriba. Vale, pues despliego nodo y le tendría que decir SD a curva. Y aquí también SD a curva. Y ahora ya puedo, por ejemplo, ¿veis? Escalo, pero ahora tengo un problema. He escalado los objetos, pero no la animación, ¿vale? Hago control Z. Vale, ya lo tenemos bien.
Perfecto. Pues, aparte de vosotros poder escalar los objetos de forma individual, también puedo escalar toda mi escena de forma global. Para ello, tenemos que venir a este icono, a ver, aquí, Scale Options, y ya os digo yo que en esta situación, si habéis utilizado las unidades de medida que yo os he comentado, para cuadrarlo aquí tenéis que poner 0.1. Si yo ahora pongo 0.1, le doy al OK, fijaros cómo ahora ya mi vaso vuelve a ser de 70 centímetros y caben, me asure utility, 40 litros. Vale, pues no está mal, es una unidad con la que podemos trabajar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Venga, pues ahora siguiendo con nuestro workflow, aquí tendríamos que hacer algo de animación, ¿no? Fijaros, estoy en modo suavizado, pero habitualmente, como quiero ver cómo se comportan las partículas dentro de mi cuerpo, prefiero una vista wireframe. Pues le damos al 8. Aquí también tenéis los iconos, para las 4 vistas, cubo, wireframe. Y fijaros que es por objeto, yo puedo tener un objeto de una manera y otro de otra. Vale, pues quiero los dos en wireframe y vamos a utilizar un emisor. Pues venga, vengo aquí a emisores. Fijaros que tenemos, un día le dedicaremos más tiempo, pero yo puedo emitir en forma de círculo, de cuadrado, de esfera, lineal, triángulo, etcétera. Voy a coger un círculo y vamos a intentar ponerlo dentro de nuestra botella. Bueno, como es claramente más grande, vamos a escalarlo un poco. Vamos, con las herramientas que os he explicado, a torcerlo, a ver, vamos a venir, lo vamos a ubicar aquí, más o menos. Vale, vamos a girarlo un poquito más. A ver qué tal está ahora. ¿Dónde está? Que no lo veo. ¡Oh! Madre mía. Me lo he llevado a la conchinchina. A ver, como estamos en el cercano al 0,0. Fijaros que tiene una Y de menos 173. Le pongo aquí un 0. Vale, venga, vamos a acercarnos. Perfecto, ya estamos más donde nos toca. Aquí. Mirad, por ejemplo, yo ahora lo quiero levantar. Imaginaos que lo quisiera levantar. Ahora el sistema de coordenadas, el sistema de ejes, perdón, ¿a qué hace referencia? ¿Al mundo o al objeto? Al objeto, ¿vale? También es algo que necesitaréis muy frecuentemente, moverlo según el objeto, moverlo según el mundo. Pues mirad, aquí tenéis, ¿vale?, el cambio de coordenadas globales, aquí está en este icono, a locales. Vale, pues lo voy a subir aquí, lo vamos a traer un poco para aquí. A ver, verifico que todo esté bien. Con la tecla Alt y el ratón, recordar. Voy a hacerlo un poquito más pequeño. Y yo creo que ya lo podemos tener bien, Bueno, lo levanto un poquito más. Y también lo voy a girar un poco más. Y ya tengo el emisor dentro de mi botella. No hay mejor manera de verificar si lo he puesto bien o no que darle a la A.